Ok, bueno, reduje un poco la presentación, habían varias imágenes que mostró Daniel y eso nos va a servir para, en función del tiempo, aprovecharlo, ¿ya? Bueno, ya aprovechando que Daniel hizo la introducción de cómo se generaban los terremotos en la zona de Interplaca y las características generales que había tenido el terremoto de 1960, yo en realidad voy a partir inmediatamente con esto que nos preocupa, que es estudiar los eventos del pasado, ¿no? Antes me gustaría, eso sí, mostrar este video, que espero que lo estén viendo. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Se está proyectando? Sí. Ya, aquí, bueno, es lo mismo que presentaba Daniel, una placa subductando sobre, en este caso, la placa sudamericana y la generación del terremoto y posterior tsunami. Pero yo lo quiero mostrar este video principalmente para llamar la atención sobre el tiempo. Es decir, el ciclo sísmico, como explicó Daniel, es una cuestión de tiempo. Es decir, mientras más tiempo pasa, más energía se va acumulando y esto intersísmicamente hasta que se libera, ¿no es cierto?, cosísmicamente, como lo demuestra el video acá. Entonces, es importante, justamente para la gente que estudia los terremotos hoy, los terremotos actuales, y tratando de proyectar lo que va a ocurrir en el pasado, tratar de entender qué ha pasado antes, es decir, la temporalidad. Pero lamentablemente se trata de un fenómeno que es un fenómeno geológico y por lo tanto funciona a escala geológica, lo que implica que la historia escrita usualmente nos queda corta. ¿Ya? Entonces tenemos que recurrir a otro tipo de herramientas, específicamente en nuestro caso la geología costera. Nuestra aproximación la hacemos a través de dos vías. Uno, estudiamos la historia escrita. En el caso de Chile, ¿no es cierto?, tenemos bastante historia escrita, aunque no es totalmente suficiente, y la historia registrada en la geología. Ya mostraba Daniel los suelos enterrados en el sur de Chile. ¿Ya? Entonces, brevemente, la idea, cuando estudiamos la historia, en conjunto con historiadores que trabajan, ¿no es cierto?, en nuestras investigaciones, es para responder el dónde, cuándo y qué tan grande puede ser el gran próximo terremoto. Pero para poder responder eso, necesitamos saber qué ha ocurrido antes, cómo antes, ¿no es cierto?, ha funcionado el sistema. Existen segmentos, qué tan grandes pueden ser, cuál es la recurrencia de tiempo, etc. Entonces tenemos que echar mano a herramientas, primero, por ejemplo, como la historia escrita. En el caso de Chile tenemos bastante suerte en ese sentido. Lamentablemente nuestros pueblos indígenas no tenían escritura, por lo tanto la historia escrita llega con la llegada de los españoles. Es decir, el día que llega Pedro de Valdivia y se establece en Santiago, en 1541, comienza un registro constante y por lo tanto sabemos cómo han ocurrido los terremotos en ese tiempo. Fíjense que de acuerdo hasta donde llega mi conocimiento, el caso de Chile tiene el registro sísmico más largo de toda América, con un gran terremoto que es un predecesor del terremoto del 2010 en Concepción, que ocurrió en 1570, y, ¿no es cierto?, hasta el 2010, siempre hablando de estos megaterremotos que hablaba Daniel. Es decir, tenemos bastante información en Chile, pero no supera los 500 años. Estamos hablando de 479 años al día de hoy, y por lo tanto ese es el rango que tenemos desde el punto de vista histórico. Para hacer este trabajo histórico, los historiadores van a buscar información. Primero, esta es la gran fuente de información, este edificio que ustedes pueden ver acá. Este es el archivo de Indias, que está en Sevilla, España, y afortunadamente fue una muy buena decisión de los españoles de tomar toda la documentación española de las colonias españolas en América y Filipinas y ponerlas juntas en este edificio. Bueno, yo la primera vez que fui aquí, ingenuamente, fui y estuve 2 semanas y pensé que en 2 semanas iba a lograr algo, pero después me di cuenta que en este edificio hay 8 kilómetros de estantes, hay más de 8 millones de documentos en él y por lo tanto se necesita mucho trabajo. Es un trabajo infinito y probablemente hay muchas cosas más almacenadas ahí y que están pendientes. También tenemos que ir al Archivo de la Nación. Esto es en Lima, Perú. Como ustedes saben, Chile era un territorio dependiente administrativamente del Virreinato del Perú y por lo tanto hay mucha información guardada allá en el archivo de la Nación de Perú. También el Archivo Nacional en Santiago, por supuesto, mucha información allí.
También hemos trabajado los registros de los archivos religiosos, ¿ya? Los curas siempre tienen el tiempo suficiente, ¿no es cierto? Y la cultura, primero para escribir, y el tiempo para poder relatar lo que ocurre. Entonces hemos encontrado muchas crónicas en los archivos religiosos. Hemos también realizado trabajos buscando en archivos de balleneros, por ejemplo, en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, hay toda una cultura para a los balleneros, hay museos, archivos, y muchos balleneros vinieron en el siglo XIX a Chile, al sur de Chile, y venían a cazar ballenas. Lamentablemente, esto que ustedes ven acá, cada uno de estos dibujos es una ballena cazada por ellos ese día, y ellos tomaban la latitud, la longitud, las características del tiempo atmosférico, y si ocurría algo, ellos lo registraban. Afortunadamente tenemos mucha información de estos barcos, que eran miles, por no decir cientos de miles, que recorrían todo el mundo en la caza de ballenas. También podemos obtener información histórica de Japón, especialmente en este periodo, después que terminaron las guerras intestinas de Japón, en lo que llamamos el periodo Edo. Ustedes saben que cuando en Chile ocurre un terremoto como el de 1960, genera un tsunami que atraviesa todo el Océano Pacífico, pasa por Hawái y llega a Japón, donde produce destrucción y muertes también. Entonces buscamos en registros japoneses información respecto a posibles tsunamis generados acá en Chile, ¿ya? Lamentablemente este es el problema que tenemos, ¿no? Ni siquiera los japoneses modernos pueden leer esto porque estamos hablando de caracteres antiguos, pero este es el tipo de cosas que enfrentamos para tratar de buscar información histórica. Respecto al otro tema, es decir, una vez que se nos acaba la temporalidad histórica, porque ya llegamos a 1541 en el caso de Chile, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos ir más atrás en el tiempo para tratar de reconocer la recurrencia de eventos? Y ahí nos referimos a la geología costera, también para contestar las principales preguntas, que son las que tratamos de darle respuesta: el dónde, cuándo y qué tan grande puede ser el próximo gran terremoto. Fíjense esta figura, esta fotografía, la tomamos 2 semanas después del tsunami del 2010 en Tirúa. Ustedes pueden ver cómo las plantas, en esta localidad que era una pradera, ¿no?, antes del terremoto, estaba ubicada más o menos unos 2 kilómetros tierra adentro desde el mar está en el sentido donde fue tomada la fotografía, y ustedes pueden ver cómo las plantas están volteadas, ¿no es cierto?, hacia tierra adentro, marcando el paso del tsunami. Pero si ven con más atención, no solamente las plantas están ahí, sino que también hay sedimentos entre medio de esas plantas. Ahí está en el mismo lugar, en Tirúa. Ustedes pueden ver incluso que hay sedimentos que han aplastado las plantas acá, y incluso con restos de conchas marinas, y por supuesto también microfósiles en su interior. Veamos qué hay en donde está hecha esa perforación ahí. Acá tenemos el suelo que había en el 2010, ¿no? Y toda esta arena enterrando a las plantas, sepultando a las plantas. Si este ambiente sedimentario se mantiene tranquilo así, es decir, que no hay actividad humana, se desarrolla posteriormente sobre esa capa de suelo, de esa capa de arena se va a desarrollar un nuevo suelo, y por lo tanto va a quedar eso almacenado. Les recuerdo, esto está a 2 kilómetros tierra adentro. Así es que la única forma de explicar esto, conteniendo conchas y microfósiles marinos y siendo arena igual que la de la playa, es a través de inundación de tsunami. El modelo es justamente utilizando el tsunami de 1960. Esta fotografía es de Maullín, tomada a 8 kilómetros río arriba por el río Maullín, y está la idea de que viene el tsunami, toma sedimentos desde la playa y los transporta tierra adentro. Aquí podemos ver el suelo de 1960, al estilo de lo que mostraba Daniel recién. Incluso vemos las pisadas de las vacas de 1960, y esto fue cubierto por una capa de arena limpia, y posteriormente, gracias al clima que tiene el centro-sur de Chile, se desarrolló rápidamente un nuevo suelo, y esto quedó entonces como un registro. Si somos afortunados, o si buscamos lo suficiente, en esas capas podemos encontrar plantas, igual que lo que les mostraba para el 2010 en Tirúa, plantas que murieron durante el tsunami. Aquí podemos ver otra imagen. Por ejemplo, acá tenemos un bloque sacado desde una trinchera, tenemos el suelo, y tenemos acá un Juncus procerus, que aquí tenemos el equivalente actual vivo, esta planta viva acá, pero ahí tenemos una fosilizada
de más de 1000 años de antigüedad. Cuando obtenemos ese tipo de fósiles, ¿no es cierto?, que eran plantas que estaban ahí viviendo felices y que de repente llega el tsunami y las cubre y las mata, nosotros podemos eso datarlo con radiocarbón y lograr la temporalidad de cuándo ocurrió el evento. Acá tenemos, este es el tipo de trabajo que hacemos, esto es en Maullín, en un sector llamado Chuyaquin, pueden ver un perfil acá, ¿no es cierto?, varias fosas hacia allá como esta, y pueden ver lo bonito que es la estratigrafía que se puede encontrar. Aquí se ve una arena de tsunami, se ve un suelo, otra arena de tsunami aquí, un suelo, una arena de tsunami, un suelo. Este es el tsunami de 1575, esto ya lo sabemos. Este es el suelo de 1960 y la capa de arena de 1960. Esto nos sirve mucho cuando tratamos de hacer difusión de nuestros resultados, cuando estamos en terreno y damos charlas en los pueblos donde trabajamos, para demostrarle a la gente la recurrencia de esto, ¿no? Esto claramente está relacionado al ciclo sísmico, esto de, ¿no es cierto?, de la acumulación y liberación de energía, y por lo tanto este suelo en unos años más va a recibir nuevamente una capa de arena. Se obtiene en el fondo una especie de código de barras, ¿no? Miren lo bonito que puede ser. Esto también es en Maullín, se puede ver incluso la topografía prehistórica, ¿no? Entonces, si encontramos las plantas adecuadas, podemos lograr las fechas. Y, por supuesto, no con años exactos, porque estamos hablando de radiocarbón, pero rangos de edad, como en este caso. Bueno, lo que hicimos para el centro sur de Chile, con trabajo realizado en Maullín, fue reconocer eventos que eran similares al de 1960. Ya Daniel les dejó muy claro que se trata de un evento gigante, extremadamente grande, el más grande registrado hasta la actualidad. Bueno, mediante estas técnicas paleosismológicas, lo que hicimos, reconstituimos los predecesores de 1960. Fíjense que ahora sabemos que hubo un gran terremoto más o menos 70 años después que murió Cristo, en el año 100 más o menos, ¿ya? Después vino otro similar en el año 350, después vino otro en el 550, otro muy interesante que nos ha dado mucho dolor de cabeza en el año 800, estas son fechas aproximadas, en el año 1100, otro, y en el 1300, otro más, y aquí ya nos encontramos con el periodo histórico, ¿no? Es decir, el evento de diciembre de 1575, que es el verdadero predecesor de 1960, ya están en lo que llamaríamos el rango histórico. Toda esta otra información la obtuvimos a través de paleosismología. En resumen, nosotros pensamos que eventos como el de 1960 se repiten en promedio cada más o menos 300 años. Déjenme contarles para terminar una experiencia que tuvimos con esto. Ustedes saben que en 2004, en diciembre del 2004, ocurrió el gran evento de Sumatra Andaman, un gran tsunami en un lugar no esperado, costó la vida de 250.000 de personas. Ahí habían ocurrido solamente terremotos pequeños antes y tsunamis más pequeños. Y por lo tanto, a todo el mundo científico esto lo pilló de sorpresa, ¿no? Fue una gran sorpresa. Bueno, esto ocurrió en diciembre del 2004 y en enero del 2006, es decir, un poquito más de un año después, invitamos a Wow, una colega de Tailandia. Bueno, aquí está el nombre para quien se atreva a leerlo. Y la invitamos a Maullín a que viera los registros para tratar de ella desarrollar trabajo en Tailandia, porque existía la duda de que si terremotos como el de Sumatra Andaman se repiten en el tiempo y cada cuánto tiempo, porque todos los registros históricos previos eran de terremotos mucho menores. Ya entonces todos los científicos del mundo viajaron al sudeste asiático a buscar evidencia paleosismológica de cuándo había ocurrido el anterior, porque con eso podríamos prever qué ocurre en el futuro. Bueno, aquí pueden ver a Wow. Wow está, en mi opinión, triste, porque ella viendo acá los registros que produce el centro sur de Chile, decía cómo me gustaría tener en Tailandia un registro como este. Sin embargo, en los ambientes tropicales es muy complicado trabajar los registros paleosismológicos, hay mucha actividad biológica, están los manglares, etc. Bueno, ella volvió a Tailandia y un año después encontró esto. Y aquí la podemos ver a Wow, está feliz, ¿no es cierto? Encontró en Pratón, en una isla en Tailandia, encontró un registro tan bonito como los que hay en el centro sur de Chile, que es un tsunami, un suelo, un tsunami, un suelo, un tsunami, y miren lo que está sobre la superficie. En la superficie está el último gran tsunami, justamente el del 2004, ¿ya?
Esta historia terminó como un cuento de hadas para ella porque ella recibió un premio de la princesa de Tailandia, que es la ministra de Cultura y de Ciencia en Tailandia. Aquí ven una foto de ella en que le está entregando el paper que ella publicó en Nature el año 2008, reportando este descubrimiento. Para terminar, simplemente decir que nosotros como científicos tenemos la obligación de estar recordando este tema, porque entendemos el ciclo sísmico, entendemos que mientras más tiempo pase, más probabilidades hay de que ocurra un gran terremoto, y la sociedad olvida. Esta fotografía, para los que son de Valdivia, la deben conocer. Esto está en Keule, al norte de Valdivia. Esta fue una fotografía tomada por el geógrafo Wolfgang Weichet, que trabajaba en la Universidad Austral, unas semanas antes del terremoto en Keule, y esta fotografía la trató de tomar en el mismo lugar y podemos ver los efectos sobre el sector bajo de Keule del tsunami. Lamentablemente hoy Keule está siendo así, está siendo nuevamente ocupado, es decir, la gente olvida, ¿no? Las autoridades olvidan, esta zona de nuevo va a quedar completamente cubierta por población, claramente, esto va avanzando muy rápido. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos conceptualizar este problema? Fíjense si acá en esta curva presentamos el tiempo en la horizontal y el interés social en la vertical. Cuando ocurre un terremoto, un evento, el interés social es muy alto. ¿A qué me refiero con eso? Todas las noticias están focalizadas en lo que ocurrió, lo que salió mal, que este se equivocó, que el CHOA, que la ONEMI, etcétera, etcétera. Pero a medida que pasa el tiempo, este interés social va bajando brutalmente. Ya se empieza a hablar de fútbol, de política, etcétera. Se empieza a disminuir el tiempo. Lamentablemente, si ploteamos en el otro eje la energía sísmica acumulada, ocurre precisamente lo contrario. Es decir, después que ocurre un evento, hay muy poca energía, se libera la energía, pero a medida que pasa el tiempo se va acumulando energía. Y lo más probable es que cuando esté la mayor cantidad de energía acumulada para ser liberada, el interés social va a ser el menor. Bueno, eso como concepto general lo dejo hasta acá para darle oportunidad a mis colegas y cualquier pregunta la haremos después. Muchas gracias.